Momento de análisis aquí en BTV Noticias con Eduardo Botinelli, como todas las semanas. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Uno de los temas que emergió probablemente del ciclo electoral y esta nueva configuración del Parlamento, y creo que fue el mismo día de las elecciones, lo resumíamos, ¿no?, en la mesa de debate. Casi que la voz imperante de la ciudadanía fue: pónganse de acuerdo. Tomen algunos temas, sistema político, dejen la diferencia de lado, pónganse de acuerdo. El gobierno inició los diálogos seguridad social en seguridad con un diagnóstico y bueno, con instalar, poner la pelota arriba de la cancha. Sí, bueno, digamos, de alguna forma el gobierno lanza los dos muy cerca uno del otro, ¿no? El primero el diálogo social, que tiene que ver con seguridad social, aparece los encuentros por seguridad pública, de alguna forma instalando la idea, que además ha repetido algunas autoridades, de que este es un gobierno de diálogo, ¿no? Con dos miradas, digamos, el diálogo desde el punto de vista de concepción política de la presidencia y el diálogo necesario a partir de cómo quedó conformado el Parlamento, ¿no? Es decir, de alguna forma se planta en ese lugar, por lo menos hasta el momento, y hay que ver cómo sigue adelante. Y tenemos ahora la instancia del presupuesto nacional, que es muy relevante, y también cómo se llega a ese lugar, ¿no? Hace un par de semanas estuvimos hablando un poco del lanzamiento del diálogo social, donde no aparecían o no habían aceptado la invitación el Partido Nacional, el Partido Colorado, Partido Independiente e Identidad Soberana, pero sí han participado, salvo el caso de Identidad Soberana, en los encuentros sobre seguridad. Y acá tenemos unas diferencias importantes. ¿Cómo se organizó esta fase de los encuentros de seguridad o sobre seguridad? Que es un esquema distinto al del diálogo social. Sí, más basado en el sistema político. Bueno, tiene 5 grandes actores identificados. Aparecen los partidos políticos, los poderes del Estado, la academia y expertos en seguridad, las organizaciones sociales y el sector productivo, empresas y sindicatos. Entonces, aparecen separados, a diferencia del diálogo social, que aparecía todo el diálogo en un conjunto. Y eso es una de las diferencias sustanciales por la cual uno puede decir, bueno, ¿por qué la oposición participa en este y no en el otro? Bueno, el primero tiene que ver con eso. Fue un encuentro, el primer encuentro a partir de actores políticos fue solamente partidos políticos. El segundo es por el tema también. Es un tema que está mucho más a flor de piel de la gente, mucho más en la discusión pública y en las preocupaciones, por lo cual la participación en esto también tiene que ver con, digamos, machear las preocupaciones de la ciudadanía con la discusión política que se está dando. Como decíamos, el gobierno plantea 5 fases, una de las cuales ya se cumplió, que es el diagnóstico. Sí, no sé si tenemos el gráfico para poner, que es en realidad el gráfico que la propia presidencia y el Ministerio del Interior pusieron, ¿no? Esas 5 fases que implementó la primera, que es la del diagnóstico, donde se hace el informe inicial. Un segundo, que son los encuentros por seguridad. Ahí entran los actores en el espacio de discusión, de interlocución, para, digamos, intercambiar ideas, si se quiere. La tercera fase pasa a ser la propuesta técnica, es decir, pasa del diagnóstico básicamente técnico a partir de la información recabada, a una discusión en los distintos encuentros, los distintos actores de la sociedad civil y políticos, y la propuesta técnica. Y la cuarta fase es la parte de propuesta política, es decir, eso que aparece de la tercera fase, de la propuesta técnica, aterrizado, digamos, a las posibilidades políticas que dice la viabilidad normativa, financiera y operativa. Es decir, bueno, cuán realizables son las cuestiones que se quieren hacer. Y la quinta es la validación social, que en definitiva es simplemente, en realidad es que uno se pregunta cómo se alcanza la validación social, ¿no? Incluso ¿Y cómo se mide? Está puesto ahí, ¿no? Dice, cierre el proceso con registro de consensos y disensos. O sea, básicamente, bueno, esto es lo que hay, y cada uno podrá decir, con esto estoy de acuerdo y con esto no, pero no se va a mover después de eso, ¿no? Sí, es el cierre. Lo otro que ayer conversábamos con Pablo Dale, y me parece interesante también, que creo que va a estar planteado por algún comentario que me llegó después de la entrevista, en la oposición no quieren llegar a acuerdos que después no se plamen en iniciativas. Claro. Porque ya pasó en el último gobierno de Tabaré Vázquez, donde se pusieron de acuerdo en algunas iniciativas legales, y cuando fue al Parlamento los diputados y senadores del Frente Amplio no querían votar. Bueno, eso no es nada menor. Y la oposición quiere plantarse en eso casi que como una regla de juego de antemano. Che, ¿esto qué vamos a hacer? ¿Tiene carácter vinculante? ¿Ustedes lo van a votar en el Parlamento o va a ser un tema de discurso? No es un tema menor, me parece. No es menor para nada, para nada. Porque justamente en esas cinco etapas que arrancaron en marzo, terminan en febrero, la política es, en definitiva, la que termina definiendo. Porque
pasa los diálogos o los encuentros, va a la parte técnica, pero termina resolviéndose políticamente. Y esa decisión política necesita los acuerdos necesarios para alcanzar los votos, justamente por lo que hablamos de la conformación del Parlamento. Ayer se presentó el diagnóstico que fue bastante crudo sobre la realidad del país. Sin duda, yo diría, a quienes siguen estos temas no debería sorprenderle, ¿no? Pero sí es preocupante, por lo menos preocupante, e incluso las conclusiones del informe arrancan diciendo Uruguay enfrenta un escenario de criminalidad y violencia complejo, heterogéneo y en transformación. O sea, así arrancan las conclusiones. Es decir, claramente está instalando la dificultad que tiene este tema, la preocupación que existe, que además encaja muy bien con lo que es la percepción de la opinión pública, ¿no? Hace 15 años la principal preocupación de la población es la seguridad pública. Y esto ha atravesado a gobiernos de distintos color y con distintos momentos, y la situación no mejora, o por lo menos sustantivamente no se ven mejoras, sino todo lo contrario. Y aparecen, más allá del diagnóstico en sí, que tiene muchos datos, mucha información, es claro que ha habido un aumento, tomemos el periodo que tomemos y más allá de algunas oscilaciones, incremento en términos de los delitos, los cambios en las formas de algunos delitos, sobre todo los temas del homicidio, la influencia del narcotráfico, el sistema carcelario totalmente tensionado. Y esto nos deja algunas preguntas también, es decir, preguntas sin respuesta inmediata. Preguntas barras desafíos. Sí, sin dudas. Porque por un lado, los cambios que vemos son cosas que ya han pasado, e incluso el diagnóstico lo dice, son cosas que han pasado en otros países de la región. Entonces, ahí hay un primer tema, ¿qué aprendizajes hay de lo que ha sucedido? Por otro lado, se pone en tensión, y ha pasado en varios países, y de hecho está en discusión, la disputa entre las formas de represión del delito y el respeto y la garantía de los derechos de la ciudadanía, ¿no? El caso Bukele. Exactamente, bueno, ese es uno de los paradigmáticos, si se quiere, ¿no? El cierre del informe diagnóstico también plantea algo que es muy relevante para ahora y para lo que viene. Dice, posicionar el problema de la seguridad pública como un compromiso de todos, convocando la participación de diversos actores estatales y sociales. Y acá el desafío aparece para el gobierno como un desafío muy complejo, que coincide también con la percepción que se ha ido viendo en la opinión pública, y es que esto no lo resuelve un solo gobierno. Mientras en el periodo 2019, o sea, el ciclo electoral 2019 y principios del gobierno pasado, estaba la idea de que el cambio tenía que ver con una transformación en el tema de seguridad pública, el ejercicio mismo del gobierno pasado terminó cambiando la percepción de la opinión pública diciendo, bueno, esto no es un cambio de gobierno, lo que necesita es algo más profundo. Entonces, la gran incógnita que enfrentamos ahora es, bueno, si el sistema político está preparado y con reales intenciones de buscar soluciones. Un poco en línea de lo que decías, bueno, ha habido instancias anteriores que no llegaron a buen puerto, o algunos acuerdos o desacuerdos más puntuales. Lo que decías de Vázquez en 2016, lo que pasó con la Mesa de Seguridad Pública en 2023. Bueno, eso no se ha llegado. Entonces, acá aparece una prueba de fuego para el gobierno, porque tiene que mostrar algún resultado, porque es parte del proceso de un ciclo de gobierno, pero también aparece como una prueba para el sistema político en general, para demostrar si está en condiciones o no de encarar un problema que es muy profundo, muy complejo y que no aparece con una solución en el corto plazo o mediano plazo. Y que seguramente el acuerdo que se alcance, lo que se pueda poner de acuerdo el sistema político, la sociedad, no va a arrojar resultados inmediatos. No, claro. La cocarda no se la va a llevar este gobierno, más allá de que quiera plantear el desarrollo. Si se logra mejorar la situación, va a tardar algunos años en verse los primeros resultados, y eso es un tema también, ¿no? Hay que poner mucho dinero para algo que seguramente no dé réditos políticos en el corto plazo. No, sin dudas, porque además este es un proceso de décadas de acumulación. Claro. Y unas décadas de acumulación hacia un tema tan profundo no se resuelve en pocos años. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pausa y venimos con más aquí en BTV Noticias.